Buenos días. Bueno, ante todo queremos agradecer al público presente y al público que nos sigue por la web. Al mismo tiempo agradecemos a la Academia Venezolana de la Ingeniería y el Área la posibilidad de organizar este evento. Disculpen, la posibilidad de organizar el evento. Y al mismo tiempo al SIGIR, el Centro de Investigación y Gestión de Riesgos, que nos han apoyado con la plataforma para la inscripción y la transmisión del evento vía web. Disculpen que me estoy familiarizando con la herramienta. A mí me toca hablar de dos proyectos que por diferentes circunstancias han sido dejados inconclusos en nuestro país y que al mismo tiempo, dada la situación actual, representarían una solución importante para resolver las necesidades de generación. El primero de ellos, el proyecto Tocoma, ubicado en la zona del Bajo Caroní, y el segundo de ellos, el aprovechamiento hidroeléctrico integral Uribe-Antecaparo, ubicado en el occidente, zona en la cual es muy importante fortalecer la generación, tal como indicaba nuestro presentador anterior. Vamos a hablar primero del proyecto Tocoma. Hablaremos de sus características generales. Vamos a hacer una descripción del mismo. Hablaremos de las etapas de construcción. ¿Por qué hablaremos de las etapas de construcción? Porque la forma de construir ese proyecto en un río tan grande como el río Caroní influyen de manera importante en la concepción de la obra. Luego hablaremos de la situación actual y las tareas pendientes para su conclusión. En cuanto al aprovechamiento hidroeléctrico Uribe-Antecaparo, este proyecto actualmente en operación, pero que se encuentra desde la época de el inicio de su construcción en los años 80, fraccionado. Como veremos, el aprovechamiento Uribe-Antecaparo fue concebido como un proyecto en cadena de 3 proyectos hidroeléctricos ubicados a diferentes alturas y que entrelazados entre sí tenían una capacidad de generación dada. Fueron construidos el primero y el tercer desarrollo, y el segundo se postergó por diferentes razones que comentaremos después. Hablaremos también haremos una descripción del proyecto y nos centraremos en el segundo desarrollo Doradas Camburito. También haremos una descripción de sus características y tareas pendientes. El proyecto Tocoma. El proyecto Tocoma es el cuarto de los proyectos del Bajo Caroní. Aquí tenemos una vista de donde se ve el proyecto ubicado el Guri, que se construyó entre los años 70 y 80. El proyecto Macagua, cercano a Puerto Ordaz, que es un proyecto más aguas abajo. Estos proyectos fueron construidos en orden de mayor potencia a menor potencia. Tenemos problemas de electricidad aparentemente. Continuamos. El proyecto Caruachi, el proyecto Tocoma. Bien, aquí tenemos una vista en sección del proyecto Guri, 9.115 megavatios, Macagua, 2.968, Caruachi, 2.196 y Tocoma, 1.160. Vemos aquí la caída. Es importante que resaltemos, que recordemos aquí que la presa del Guri, funciona como elemento regulador. Los demás proyectos, si bien son hechos a filo de agua, el embalse Guri funge como haciendo la regulación de todos los aprovechamientos.
Aquí tenemos una vista aérea de cómo era el río Caroní antes de acometer las obras. Es una zona muy amplia, para que tengamos una idea. Esto aquí tiene cerca de 400 metros de ancho. Este es como veremos después, el alineamiento de la presa, la denominada presa izquierda, en la zona central donde están ubicadas las obras principales, la casa de máquinas, el aliviadero y la presa derecha que completa el cierre en toda esta zona. Otra vista, esta es una vista aérea. Aquí vamos a tocar tangencialmente las condiciones geológicas. Esta es la llamada falla del Pao. Esa falla cesó su actividad hace 200 millones de años. Como sabemos, el macizo guayanés es una zona geográfica de las más antiguas del mundo, y entonces en ese sentido, desde el punto de vista tectónico, es una zona muy estable. En esta planta vemos algo de lo que nos referíamos. El cierre del río se realizó a través de la construcción de una serie de ataguías, cuya función es dejar en seco las zonas de trabajo. Aquí tenemos la zona donde están ubicadas la casa de máquinas y el aliviadero, cercado por estas ataguías, por ejemplo la llamada ataguía A1. Después esta zona permite el cierre para la construcción del canal de descarga, y en esta condición el río Caroní estaba desviado por la margen derecha, y esto es lo que se llamó el primer desvío del río. El río transcurría por esta zona. Hablando de dimensiones, estos son 500 metros. Entonces, esta fue la primera etapa. En etapa posterior, esta zona fue cerrada, como veremos más adelante, y las aguas son desviadas y pasadas a través del aliviadero, que fue concebido de una manera tal que permitiese el paso de las aguas incluso en condiciones decrecientes durante la construcción. Esta es una planta general de las obras. Vamos a ir viendo una por una. La presa izquierda es una presa de enrocado. Una presa de enrocado con pantalla de concreto aguas arriba. Es una solución clásica de presa con pantalla de concreto. La razón de ser del material que se utiliza aquí es que en la margen izquierda la formación geológica es tal que se tiene roca, no así otros materiales impermeables. Incluso, como detalle importante, para la construcción de las obras de concreto armado, al igual que en Macagua, Caruachi y Guri, la zona no dispone de arena y agregados y otro tipo de agregados, y estos se producen o se han producido a través del tratamiento de la trituración de la roca, bien sea para agregados, para arena, para agregado fino, e incluso para la fabricación de filtros y drenes para las presas. Esta es parte de la presa derecha, que es una presa zonificada, un núcleo de arcilla, espaldones de enrocado, con filtros y drenes, una solución, digamos, clásica de presa zonificada. Y más a la derecha, la presa derecha, conformada por una presa homogénea de arcilla, con dren y elementos de enrocado, aguas arriba y aguas abajo, que son ataguías. Estas ataguías permitieron el avance sucesivamente aguas arriba y aguas abajo para dejar en seco la zona de trabajo para la presa homogénea. Esta es una vista general de la casa de máquinas, constituida por 10 unidades, el aliviadero. Esta es una vista de la sección transversal de la casa de máquinas. Las características de esta casa de máquinas es que, desde el punto de vista estructural, es una casa de máquinas con la toma incorporada, y las turbinas son turbinas Kaplan. Aquí vemos la zona turbogeneradora, generador, puente de grúa, transformadores, etc. El aliviadero, como decíamos, el aliviadero tiene esta sección típica. En una primera etapa, o en la etapa del segundo desvío del río, se permite el paso de las aguas a través de unos ductos que en etapa posterior son cerrados, clausurados después, para operar después como aliviadero. Este es el cimacio,
esquí lanzador que cae en un pozo de disipación aguas abajo y es un aliviadero controlado por compuertas de tipo radial. Una vista general, visto desde aguas abajo hacia aguas arriba, la presa izquierda, las obras aliviadero y casa de máquinas y la presa derecha. La central Tocoma está prevista tener una capacidad instalada de 2.160 megavatios en 5 monolitos, cada uno con 2 unidades. La longitud del aliviadero es de 175 metros. Lo más importante que queremos resaltar es que tiene una capacidad de alivio de 28.750 metros cúbicos por segundo, que es la misma capacidad del aliviadero de Guri. Tiene además, bueno, aquí se indicaban presas de concreto de gravedad con alturas aproximadamente de 40 metros. La presa izquierda, vale la pena destacar que es una de las presas de este tipo de enrocamiento más grande del mundo, 3.800 metros, y sobre todo destaca que la generación promedio prevista para Tocoma es de 12.100 gigavatios por año. Una vista, vemos aquí una vista en etapa de construcción, esto fue en el 2009. Aquí vemos la construcción de la presa derecha, en parte, el desvío, lo que hablábamos del desvío del río. La presa derecha en la zona más a la derecha, en etapa de inicio de trabajo. La presa izquierda mantenida en seco por una taguía. Estas son las taguías y aquí se estaba ejecutando la excavación de la casa de máquinas y estas son áreas de construcción. Áreas de infraestructura de construcción, planta de concreto, oficina, etc. Esta es una vista general de cuando se hizo el cierre para concluir la primera etapa de desvío. Aquí se ve el avance de las ataguías y en esta oportunidad se terminó de cerrar y en esta área, después previamente mantenida seco por bombeo, se terminó de construir la presa derecha que venía avanzando aquí. Aquí vemos claramente, esto es una presa homogénea y aquí comienza a avanzar una sección de presa zonificada. Esta es una vista tomada poco después de terminadas las excavaciones y cuando se comenzaban a construir las fundaciones del aliviadero, en agosto de 2006. Ya esta es una vista que se tomó el día que se inundó aguas arriba el aliviadero para después proceder a hacer el segundo desvío. Otra vista, una vista aérea de disculpen las interferencias, pero hemos tenido algunos problemas técnicos que gracias al apoyo de CAF y nuestros técnicos de MGR hemos podido solventar, o por lo menos en parte. Esta es una vista aérea del aliviadero y aquí está funcionando el segundo desvío. Una vista de las excavaciones de la casa de máquinas. Estas son, vale la pena la cuña, cuando uno habla del Uribante Caparo y habla de la geología, y uno ve esto, esta geología, esta es una geología de sueño. O sea, estos son granitos, comparado con otras zonas de Venezuela, en los Andes, donde conseguimos areniscas friables, etc. Esto es como quien dice el sueño de cualquier proyectista. Esta es una vista ya de las obras bien avanzadas, presa derecha, esto fue en el 2013, casa de máquinas, canal de descarga ya prácticamente concluidas las excavaciones. Bien, ¿qué está pendiente del proyecto Tocoma? El proyecto Tocoma tenía su programa original, era que comenzara a generar entre el 2009 y el 2010, cosa que no ocurrió así por muy diversas razones, que no extrañan, vista la situación actual del país. No extrañan, pero sí no dejan de alarmar. De la casa de máquinas está pendiente concluir el techo está bastante avanzado, pero el techo va avanzando conforme la necesidad de la instalación de los grupos generadores.
La presa derecha está casi concluida, pero faltan algunos rellenos de la parte superior. El canal de descarga está excavado, podría ser llenado en caso de que comenzasen a hacerse las pruebas de los equipos principales. Deben concluirse el cierre de algunos de los ductos del aliviadero, no todos los ductos están clausurados. Esto constituye un elemento de riesgo, porque el aliviadero debería estar hoy en condición de descargar por cada uno de los cimacios y las condiciones con compuertas radiales. Las obras electromecánicas, hay dos grupos instalados en bastante avance. Un grupo de ellos, el grupo número 1, estaba próximo a pruebas. Sin embargo, faltan detalles de los sistemas de control. Esta es una vista de la obra en su situación en el 2016. Aquí vemos el aliviadero. En ese momento estaban operando algunos ductos, o sea, estaban operando estas compuertas y estos ductos no estaban clausurados. En la presa derecha, casa de máquinas, aquí vemos el techo, su avance, falta por concluir. Y la presa izquierda, que está virtualmente ejecutada en su totalidad. Este proyecto ha sido, en este proyecto han ocurrido múltiples cosas, eventos, sobre todo a partir del 2012 en adelante. La obra se paralizó, después se reinició, se volvió a paralizar y hoy día está virtualmente en caso de abandono. Entonces, es necesario, para poder tomar cualquier decisión con respecto a este proyecto, hacer una auditoría técnica y financiera muy profunda, llevada a cabo por entes independientes, profesionales, especialistas, que evalúen el estado de las obras civiles, de electricidad, mecánica, sistema de control y el sistema de transmisión asociado. Sobre esa base deberá hacerse un diagnóstico del estado actual de las obras y cuáles son los requerimientos para su conclusión. Después de eso, será necesario definir una estrategia para su reanudación o conclusión, tomando en cuenta los contratos existentes y la necesidad, sí o no, de proceder a nuevas contrataciones. Entonces se deberá definir también una estrategia de contratación de la operación y mantenimiento, tomando en cuenta las necesidades de personal de planta y de especialistas, que como sabemos hoy día estamos en una situación nacional bastante depauperada. Del aprovechamiento Uribante-Caparo. Vamos a hablar primero de las características del aprovechamiento Uribante-Caparo y después nos vamos a centrar en el segundo desarrollo, el desarrollo Doradas-Camburito y desarrollo complementario Agualinda. Como veremos, estos son dos desarrollos morochos, por así decir, que van juntos, pero tienen denominaciones diferentes, como vamos a ver. Hablaremos de las características generales del proyecto y las tareas, como habíamos dicho. Esta es una planta general de las presas existentes en el país, montada sobre la zonificación desde el punto de vista sismo resistente de la norma venezolana. La hemos tomado porque, bueno, aparece la mayor parte de las presas. Aquí vemos las presas y los proyectos del Bajo Caroní, la zona donde estarían ubicadas las obras del Alto Caroní y los proyectos de generación hidroeléctrica existentes en el occidente, Peña Larga, Santo Domingo, la Honda, que pertenece al Uribante-Caparo, construida, la Vueltosa, construida parcialmente porque de las previsiones originales, como veremos más adelante, ahí se tenía dispuesto 3 unidades, solamente están instaladas 2. Levantamos el hecho de que la tercera unidad se justifica si solo si se construye el segundo desarrollo, y la central La Colorada futura, que está postergada desde los años 80. Esta es una planta general de los 3 desarrollos. El desarrollo Uribante Doradas, que es el que está más aguas arriba, la presa La Honda, túnel de trasvase Uribante Doradas, de 8 kilómetros, la central San Agatón, actualmente en operación, fue construido y terminado en los años 80. El segundo desarrollo,
que es el que está en el medio y que sería el elemento de conexión entre los desarrollos primero y tercero, y el tercer desarrollo, que está constituido por el embalse Doradas Camburito, formado por la presa La Borde Seco, que cierra en el río Camburito, y la Vueltosa en el sitio Caparo, conforma este embalse y se genera en la central La Vueltosa. De este desarrollo nos vamos a referir brevemente. Si adelantamos que las aguas del primer desarrollo estaba previsto ser captadas en este embalse, más las aguas de esta cuenca intermedia traspasadas a través de una derivación a este embalse, donde la formación del embalse y la regulación la haría la presa Las Cuevas, y aquí a través de otra base se generaría en la central La Colorada. Aquí vemos una sección de todo el aprovechamiento integral Uribante-Caparo. El desarrollo Uribante-Doradas, el desarrollo Camburito-Caparo y el segundo desarrollo, que como decíamos es el elemento de unión. Estamos hablando de la central Saganatón, que genera actualmente, tiene una potencia instalada de 300 megavatios. La Vueltosa, que tiene una capacidad de 514 con 2 unidades, que podría tener una tercera unidad. Y el desarrollo del cual estamos haciendo referencia por construir, que tiene previsto una potencia instalada de 920 megavatios más 60 megavatios, o sea, en total estamos hablando de más de 1000 megavatios de generación en ese desarrollo. Aquí tenemos una vista en la derivación. Aquí hay una obra de derivación con un trasvase de cerca de 4 kilómetros y una central a pie de presa. Los estudios originales, vale la pena resaltar que esto se concibió como un trasvase con central hidroeléctrica futura eventual, y solamente con el hecho de trasvasar las aguas y poderlas turbinar más aguas debajo, ya el proyecto era atractivo desde el punto de vista de factibilidad y desde el punto de vista económico. Al sumarle la central Pajuila, pues hace el proyecto mucho más atractivo. Después tenemos otro elemento importante, la presa Las Cuevas, que cierra en este lugar, forma este embalse. Este embalse se forma por los afluentes que son el río San Buenas, el río San Agatón. En el río San Agatón descarga la central que hemos venido comentando, y ahí está prevista una captación, un trasvase hacia la central La Colorada. Este es el sitio de Las Cuevas, en una presentación que hicimos anteriormente. Este es un sitio de libro, muy estrecho. Se puede lograr una presa de 115 metros de altura con un volumen de 5 millones de metros cúbicos, que para hacer una presa de tierra es un volumen relativamente pequeño para obras de esa magnitud. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que, como todas las presas de la zona, esta es una geología complicada. No es aquel sueño del constructor de la zona del macizo guayanés, sino que son unas areniscas friables, donde las presas han requerido de tratamientos especiales, como fue la Honda. Es una presa de arena con un núcleo impermeable de arcilla y con una pantalla impermeable en la margen izquierda. Y otra situación similar se tiene en la presa Borde Seco, que fue necesario acompañar la presa con una pantalla impermeable elastoplástico en los estribos. Pero son problemas que han sido resueltos, y además de eso, de manera exitosa. La presa Borde Seco y la presa La Honda tienen años operando, y con las debidas previsiones de drenes, mantener la infraestructura de drenaje de manera apropiada, cosa que no se está haciendo actualmente con la debida atención, pero son soluciones de ingeniería usuales en ese tipo, factibles y que operan ese tipo de obras. Datos importantes: capacidad instalada 920 megavatios con 4 grupos de 230, más la central Pajuilas con 60 megavatios con dos grupos de 30 megavatios. Son turbinas Francis en ambos casos. Estamos hablando de la presa que dimos, una presa de 115 metros de altura y con un volumen de 5 millones de metros cúbicos.
esta sería la presa en términos de volumen menor de todo el aprovechamiento Uribante-Caparro. La generación en conjunto, estamos hablando, nos permitimos citar dos estudios diferentes que concuerdan en cifras similares. Este estudio, realizado por el consorcio de COIN en 2009, aportó que con los 3 proyectos en operación a su máxima capacidad después de construido el segundo desarrollo, se podrían generar 5.115 gigavatios hora año. Posteriormente, en el año hasta el 2012, Queiroz-Galbao, junto con Corpoelec, realizaron nuevos estudios y se llegó a la conclusión de que se pueden generar 5.784 gigavatios hora año, que son cifras prácticamente iguales. Hay un detalle importante, y es que la mitad, o sea, la mitad de la generación que se puede lograr con la construcción del segundo desarrollo son 2.756. ¿Qué constituyen estos números? La generación en Pajuilas de 60 megavatios, 221 gigavatios hora año, 920 de potencia instalada en la Cala Dorada, 1989, más la colocación del tercer grupo pendiente en la Vueltosa, que permitiría una capacidad total de 1.237, pero lo más importante es 2.756, que es aproximadamente el 50% de la capacidad de todo desarrollo. Es bien importante que resaltemos esto, porque este proyecto fue concebido, como dice su nombre, aprovechamiento integral de los ríos Uribante, Doradas, Camburito y Caparón. Y este no ha sido proyecto integral, ha sido fracturado, primer desarrollo, tercer desarrollo. Entonces es un proyecto con el cual tenemos, por así decir, una deuda de conclusión, y con las necesidades de generación que tenemos hoy día, incorporar 2.700 y tantos gigavatios hora año en el occidente es una suma que no es despreciable. Es importante resaltar lo siguiente, voy por aquí. Este proyecto estaba listo para licitar y comenzar a construir en el año 1982. Eso no es casual, porque los 3 desarrollos fueron licitados en los años 80 y se comenzó a construir el primer desarrollo y el tercero con documentos equivalentes, que eran los que exigía CADAFE en esa época. El segundo desarrollo fue postergado. Fue postergado aduciendo, en realidad hubo un atraso en la construcción del túnel de desvío, pero al momento de tomar la decisión dijeron, bueno, como el túnel de desvío está retrasado, vamos a construir el tercer desarrollo. Eso es lo que se dice en términos generales. Parece que había otras razones distintas que no nos constan. Esta ingeniería en esa época estaba desarrollada, pues hoy día habría que adaptarla. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que han cambiado. La vialidad que estaba lista está deteriorada. Los campamentos de infraestructura para la construcción están inexistentes o totalmente desmantelados. La línea de transmisión para construcción inexistente o desmantelada, mejor dicho. Entonces, para acometer este proyecto hay que hacer una adaptación, una adecuación de la ingeniería de 1982, que los estudios realizados por diferentes autores han demostrado que sería prácticamente conservar el esquema original y que habría que hacer una adaptación de la ingeniería a la fecha de hoy. Es necesario hacer levantamientos topográficos y hacer alguna geotecnia adicional, porque ha habido derrumbes en algunas zonas. Ya en la época se proponían hacer algunos estudios adicionales que se podían ejecutar y que estamos a punto de hacerlo. Y sobre todo, hay que recuperar la infraestructura. La vialidad de construcción que existía, había una vía que iba hasta el sitio de presa, se utilizó para la construcción del túnel de desvío. Hoy día no se puede llegar a la presa porque hay zonas que están derrumbadas. Y asimismo, el sistema eléctrico para construcción, etc. El túnel de desvío de la presa Las Cuevas se construyó conforme al esquema que estaba previsto. El túnel de desvío se construyó completo, se revistió
y faltaba por ejecutar la obra de entrada y salida que estaba previsto que lo haría el contratista principal de la presa. Y eso sería una situación similar hoy día. Es más, la ingeniería de detalle de la obra de entrada y salida están prácticamente hechas. De esa época habría que hacer una revisión y una actualización. Hay serio deterioro de la cuenca. Eso es un problema importante de atender, aparte de los problemas de seguridad, que hoy día uno no puede acceder a la zona por razones que conocemos de inseguridad que hay en el país. El túnel, esta es una vista del túnel de desvío cuando estaba en construcción. Este es el portal de entrada del túnel de desvío, este es el portal de entrada de la descarga de fondo. Esta es una foto tomada en 1982. Ok, queremos resaltar esto como tareas pendientes, pero además como oportunidades. Esta presa, la presa de las Cuevas, siempre, al igual que las demás presas, tiene implícito el problema de impermeabilización de la fundación y de los estribos. Y en esas areniscas se previó en esa época que se hiciese esa solución a través de inyecciones de cemento masivo. Esa era una solución probada, se hicieron terraplenes, se hicieron pruebas, inyección, etc. Pero es una solución complicada, eso no se puede negar. Hoy día hay un avance muy importante en la construcción de pantallas elastoplásticas. Es más, vale decir que en el interín, la presa borde seco, los estribos fueron impermeabilizados con unas pantallas elastoplásticas y ahí está en operación. Y se pueden hacer en las pantallas elastoplásticas y particularmente algunos autores han recomendado que sea una pantalla de asfalto. Existen nuevos métodos de excavación de túneles. Ya mencioné que hay 2 túneles de trasvase. Y entonces hay avances importantes en la excavación de túneles, tanto en los métodos de excavación como en la utilización de fibras, membranas, que en el país, por ejemplo, las membranas para refuerzo de concreto armado se han utilizado mucho en los túneles ferrocarrileros de los ferrocarriles de la zona central y se han utilizado de manera exitosa. Muchas gracias.